Hola, buenos días. ¿Cómo ha ido tu semana? Hoy me he despertado con una sensación extraña. A simple vista, todo sigue igual. La tierra sigue dormida, las ramas aún desnudas y el jardín se mantiene en esa pausa entre el invierno y la primavera. Pero si miro un poco más de cerca, veo pequeños indicios. Un brote diminuto aquí, un rastro de verde allá, como si la naturaleza susurrara. Es cuestión de tiempo. Así que hoy vamos a preparar la tierra, a hacer espacio para lo nuevo, a sembrar semillas y con ellas sembrar un poco de paciencia. Porque todo lo que crece, primero tiene que echar raíces. Siempre me sorprende lo rápido que puede llenarse un espacio de malas hierbas. Ayer no estaban y hoy parece que han tomado todo el espacio. Me pasa lo mismo con la vida. Hay cosas que sin darnos cuenta van creciendo en el fondo. Pequeñas preocupaciones que dejamos estar, tareas pendientes que se acumulan. Hasta que un día miramos bien y todo se ha llenado de ruido. Luna no se preocupa por lo que ya creció de más. Ella solo juega, toca la tierra y la disfruta sin preguntarse si lo está haciendo bien. Cuando perdimos eso, esa esencia. Así que hoy soltamos, tiramos lo que ya no sirve y dejamos espacio para lo nuevo. Aquí tengo la mesa de cultivo que puse el año pasado con fresas. Han estado todo el invierno a la intemperie. Al principio pensé en arrancarlas, pero cuando me acerqué vi que tenía brotes nuevos. Y pensé, ¿cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces creemos que algo ya no tiene solución y que lo mejor es empezar de cero? Pero hay cosas que no necesitan ser eliminadas, tan solo necesitan una pequeña limpieza. Liberarlas de lo que las ahoga. El jardín me lo recuerda siempre. La vida no es blanco o negro, no es tirar o guardar. A veces es hacer espacio para que lo bueno se vea otra vez. Luna se acerca y coge las semillas con sus pequeñas manos. Para que vengan muchas mariposas. A simple vista no parecen gran cosa, son diminutas, ligeras, casi insignificantes. Pero ella ya sabe lo que pueden llegar a ser. El año pasado también las plantamos y durante días, cada mañana, corría hasta aquí para ver si habían brotado. Como si la magia sucediera de un día para otro. Estas flores no son solo para embellecer el jardín. Atraerán mariposas, mariquitas y pequeños aliados que ayudarán a equilibrar nuestro espacio. Moverlas
algunas cosas del sitio siempre tiene algo especial para mí. Es una limpieza interna y externa. Había olvidado cuánto tiempo llevaban cubiertos. Durante el invierno todo se queda en pausa, esperando su momento. Algunas tareas son más ligeras cuando se comparten. Ya no puedo, si no es por ti. ¿Dónde lo ponemos? A veces me asombra cómo algo tan simple como limpiar o recolocar un rincón puede cambiar por completo la sensación de un lugar. ¡Dale, coño! Para mí hay algo sanador en esto, en preparar el espacio, en hacerlo acogedor. Es tan bonito verlo colocado, limpio, todo listo esperando la primavera y el verano. Siempre me ha gustado la idea de sembrar, aunque hasta ahora casi siempre he optado por comprar planteles ya crecidos. Es más fácil, más seguro y sabes que va a salir y cómo será. Pero esta vez quiero probar otra cosa. Quiero ver el proceso desde el principio. No sé qué pasará, no sé si todas germinarán, pero quiero intentarlo. Toca decidir cuáles son las semillas que plantaré, ya que no tengo un espacio muy grande para ello. Unas lechugas, quizá unos puerros y alguna planta medicinal. Aunque un poco más adelante ya iré poniendo en macetas todas las plantas medicinales que me gustan y suelo poner cada año. Ahora vamos a empezar por la base. Una tierra ligera y aireada. Compré directamente tierra para semilleros, asegurándome de que las raíces respiren. Cuando lleno estos semilleros individuales, no aprieto demasiado la tierra, solo lo justo para que quede firme, pero que no impida el crecimiento después de la semilla. Después toca colocar las semillas. Algunas apenas cubiertas de tierra y otras un poco más profundas. Cada semilla necesita entre 2 y 3 veces su tamaño de profundidad para ser enterrada. Y luego cada una tiene su propio ritmo de germinación. La verdad es que me gusta pensarlo así también en la vida. A veces queremos que todo crezca ya, que los cambios sean rápidos, que los resultados lleguen sin esperar. Pero todo tiene su tiempo y si regamos demasiado rápido, demasiada cantidad, al final corremos el riesgo de ahogar lo que apenas están haciendo, ¿no? Creo que un poco ocurre con nosotros lo mismo. Escribo los nombres en estas etiquetas para recordar qué planté y dónde, para no olvidar que algo está creciendo ahí, aunque no lo vea, y también un poco para saber qué fue exactamente qué planta planté en ese lugar. Tiendo a tener una memoria despistada. Y ahora toca esperar. La verdad es que no sé qué ocurrirá. Tal vez algunas semillas ni germinen o crezcan débiles. Pero al final, si no lo intento, nunca lo sabré, como cuando hicimos las cortinas del salón.
Creo que la paciencia es uno de los aprendizajes más difíciles, no solo con lo que plantamos, sino con nosotros mismos. Podemos regar, cuidar, asegurarnos de que todo está en su sitio, pero no podemos apresurar el proceso. No podemos abrir la tierra para comprobar si las raíces han crecido, solo podemos esperar. Creo que nos pasa un poco igual con la vida. Nos exigimos florecer cuando aún estamos echando raíces. Nos frustramos cuando no vemos cambios inmediatos. Pero igual que con estas semillas, la paciencia es algo que permite que todo siga su curso. Que lo que tiene que crecer, crezca. Que lo que necesita espacio lo tenga. Y también con los demás, porque así como la tierra necesita su tiempo, cada persona tiene su propio ritmo. Cada uno germina cuando está preparado. No podemos pedirle a alguien que florezca antes de tiempo. No podemos apresurar a quienes queremos, ni a quienes aún están aprendiendo a crecer. Solo podemos acompañar, cuidar y dar luz. Y confiar en que, aunque ahora todo parezca quieto, bajo la superficie, la vida ya está en marcha. Hoy ha sido un día de preparación, de limpiar, de sembrar, de confiar, de recordar que la paciencia no es solo esperar, sino estar presente en cada paso. Las semillas están en su sitio, las raíces han empezado su trabajo, aunque aún no podemos verlo. Y pienso en cuántas veces he querido correr, apurar las cosas, ver resultados inmediatos, hasta generar mi propia ansiedad. Pero la vida, como el jardín, tiene su propio ritmo. Tal vez la paciencia no es solo saber esperar, tal vez sea aprender también a mirar, a notar los pequeños cambios, a confiar en que todo está sucediendo aunque no lo veamos. Hoy la mañana termina aquí, pero la vida sigue en marcha, en la tierra, en las semillas, en todo lo que hemos cuidado hoy. Y quizá eso sea suficiente. Me encantaría saber cómo practicas tú la paciencia en tu vida. Si tienes algún hábito, alguna pequeña rutina que te ayude a recordarla. Creo que todos de alguna manera estamos sembrando algo. A veces son proyectos, a veces relaciones, a veces simplemente cambios internos que aún no se ven. Gracias como siempre por acompañarme en este proceso. Me encanta compartir estos momentos contigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Sé muy feliz. Bye.